Vamos a cambiar de tema, vamos de inmediato con el bloque económico de SAM. Bien, hay un tema importante y que es el empleo, por supuesto, y de qué forma se está afectando en las regiones donde hay conflictos en estos momentos en el país. Así que estamos en contacto ya con el profesor de ESAM, Pierino Estucci, a quien le agradecemos estar con nosotros. Profesor Estucci, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Mi saludo para ti y para todos los televidentes. Muchísimas gracias. Coméntenos, por favor, en estas regiones, sobre todo donde hay más problemas, ¿no?, con los bloqueos, el desabastecimiento de combustibles, de alimentos, negocios que no pueden atender, en fin. ¿Cómo está afectando esta situación puntualmente al empleo, a los trabajadores? Mira, hay dos indicadores preocupantes derivados de estas protestas violentas. El primero es que más de 1 millón de trabajos, de empleos formales, de esos que tienen todos los beneficios para los ciudadanos que trabajan, están en riesgo de perderse por estas protestas violentas que están paralizando la economía en determinados sectores del país. Y el segundo indicador es el que tú aludes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el sur del país? Pensemos en el Cusco, en Apurímac y en Puno, ¿no? Así es. Allí donde hay mayor movimiento en estas protestas violentas, que hay que pensar cómo enfrentarlas para poner orden y que el país retome la calma. 6 o 7 de cada 10 trabajadores, dependiendo del departamento, son trabajadores vulnerables. Y mira qué significa esto. A ver. Que se trata de trabajadores o que laboran independientemente y dependen de ellos mismos, de lo que ocurre en su actividad diaria y semanal, y son trabajadores que laboran en su entorno familiar, ¿no?, en actividades comerciales o en actividades agrícolas. Es decir, son trabajadores que no dependen propiamente de una empresa, pero que son los que se ven más afectados cuando las protestas violentas detienen la economía, afectan la actividad empresarial, afectan las transacciones y entonces, por ejemplo, el pequeño restaurante no tiene a quién vender, el hospedaje no tiene a quién hospedar y la chacra, esa labor agrícola de las familias, se ve detenida porque el transporte está bloqueado. Esos ciudadanos peruanos, nuestros compatriotas, son los más afectados por estas protestas violentas. Sus ingresos se pueden perder y pueden ingresar a una zona de pobreza extrema. Ese es el gran riesgo que enfrentamos. Claro, y que de por sí entiendo que en una situación normal, digamos, no de convulsión, sus ingresos tampoco es que sean tan considerables, ¿no? Es correcto, porque las mediciones del INEI nos dicen que sus ingresos llegan a acercarse a lo que es el ingreso mínimo para una canasta básica de familia de, por ejemplo, 4 personas, que es 1.500 soles mensuales. Pero precisamente esa situación delicada que hace que este trabajo vulnerable del día a día, que es el trabajo independiente o familiar, del comercio, de lo agrícola, se vea precisamente más afectado y se reduzca el ingreso familiar y ya no sean los 1.200 soles, ¿no?, que son al mes, que dejaban a 300 soles del ingreso mínimo ideal, sino que pueden reducirse a 700 o a 500 o a menos por esta parálisis económica que genera la protesta violenta. Se está ahuyentando la actividad y se están perjudicando las familias más vulnerables. Eso es lo que tenemos que enfrentar como país. Por supuesto, y es un tema preocupante, ¿no? Porque, como bien señala usted, claro, en una situación normal ni siquiera llegaban, digamos, a cubrir esta canasta básica familiar el monto, pero ahora esto es peor, ¿no? Empeora aún más su situación. Precisamente quienes dicen que con violencia tratan de defender los intereses legítimos de las familias más pobres, con violencia, Luis, las perjudican más. Y mira lo que está ocurriendo, ¿no? Nos piden con violencia elecciones, pero con miedo o con intentos de amedrentar a la sociedad peruana no se puede transitar a elecciones. Primero necesitamos orden,
para que los ciudadanos, cuando acudan a las ánforas en el momento adecuado, con elecciones adelantadas, pero no apresuradas por el intento de amedrentarnos, elijan bien y sin temor. El país no puede tomar decisiones con miedo, y una presidenta que merece nuestro respeto y respaldo porque debe ser firme, no debe renunciar por miedo, porque eso genera precisamente lo contrario a lo que deseamos, más inestabilidad, y el que pretende con violencia amedrentar al Perú cree que logra su objetivo y aumentará la violencia. Tenemos que responder constitucionalmente, con orden, con nuestras fuerzas policiales y armadas en lo que corresponda para restablecer el orden y que nuestras familias primero estén bien y primero las que más lo necesitan. Correcto. Bien, buen mensaje final, profesor Stucci. Muchas gracias también por compartir estos datos estadísticos que realmente son preocupantes. Estábamos con Pierino Stucci, profesor de ESAN, y de esa forma precisamente cerramos nuestro bloque económico.